Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Hoy estudiaremos magnitudes vectoriales. Haremos un ejemplo de aplicación de los vectores y veremos el concepto de equilibrio estático. Antes de comenzar, es importante jóvenes entender que es una magnitud vectorial. Esta magnitud es aquella que para poderse representar completamente se requiere conocer su magnitud o módulo, su unidad de medida, su dirección y su sentido. Acá en el tablero jóvenes tenemos esta figura con un sistema de referencia x menos x, y positivo y menos y, así como los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. En esta imagen ustedes pueden ver un vector. A este vector lo hemos llamado F mayúscula. Y este vector tiene una punta de flecha que indica su sentido. Este sentido puede ser el sentido noreste. También este vector jóvenes tiene un ángulo. Y este ángulo es su dirección. Y este ángulo está medido con respecto al eje X positivo. También aquí jóvenes podemos observar los llamados vectores unitarios. Son vectores de módulo o magnitud igual a 1 y todos tienen este símbolo, este pequeño sombrerito. Estos vectores unitarios son y, menos y, j y menos j y se emplean también para indicar dirección. Acá en el lado izquierdo jóvenes tenemos un vector con todos sus elementos. La longitud del vector es su magnitud, su flecha es el sentido y el ángulo es la dirección. Y acá efectivamente tenemos jóvenes un ejemplo numérico. Este vector de fuerza puede ser 100, su magnitud, la unidad kilonewton en el sistema internacional, θ igual 45 grados, su dirección y su sentido será noreste. Ahora veamos jóvenes qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan los compañeritos Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber cuáles son los componentes de un vector. Y Valentina nos pide que hagamos un ejemplo. Acá jóvenes está el ejemplo de la clase del día de hoy. Tenemos un tanque cilíndrico. Este tanque nos dicen que pesa 600 libras y que el tanque está sostenido en el punto C mediante una pluma por los cables AC y los cables BC. Sobre el cable AC hay una fuerza de tensión llamada FA y sobre el cable BC hay una fuerza de tensión llamada FB. También nos dicen que el ángulo entre los dos cables es de 40 grados y nos piden calcular el valor de la magnitud de ambas fuerzas de tensión. Antes de comenzar con la solución del ejercicio, es importante jóvenes analizar la información que nos dan. Recordemos que como el ejercicio pertenece a la mecánica vectorial, requerimos de un sistema de referencia. Acá está. Aquí en el tablero jóvenes he pintado mi sistema de referencia x menos x, y menos y.
en color rojo. Y he tomado la decisión de ubicar el punto de origen en el punto C del ejercicio, a donde llegan las fuerzas de tensión de ambos cables. También sobre este mismo punto he ubicado el vector de peso llamado W, que es igual al peso del tanque cilíndrico. También es importante, jóvenes, entender que todo vector tiene en un sistema bidimensional dos componentes llamadas las componentes escalares del vector, así como las vemos en este dibujo. La fuerza F sub A tiene la componente sobre el eje X llamada F sub AX en la dirección y tiene la componente vertical F sub AY en la dirección J. También debemos saber lo que es el equilibrio estático. Esta definición de equilibrio estático plantea que en un sistema la sumatoria de todas las fuerzas deben ser iguales a 0. Veamos ahora qué más inquietudes nos quedan. Efectivamente, Sebastián desea saber cómo podemos aplicar todos estos conceptos en la solución del ejercicio. Y Valentina nos pregunta qué es un diagrama de fuerzas. Para la solución del problema hemos planteado el siguiente proceso. Como primer punto, lo que haremos es elaborar un diagrama de cuerpo libre, también conocido como el diagrama de fuerzas, que es lo que ustedes ven, jóvenes, acá en el lado izquierdo. En mi sistema de referencia he ubicado las dos fuerzas de tensión y el vector de peso del tanque cilíndrico. Como segundo paso, vamos a descomponer el vector F sub A en sus componentes horizontal F sub AX y vertical F AY. Y para hacer esto, jóvenes, vamos a hacer uso de las funciones seno y coseno. Ustedes seguramente ya saben que la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y que la función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, lo que haremos es, así como lo tenemos en el tablero, es pintar el vector F sub A, así como sus componentes FAYJ y FAXI. El ángulo de 20 grados estaría ubicado en esta posición, aquí donde lo indico en el tablero. Al estar en esta posición, nos damos cuenta que el cateto opuesto a él es FAX y que el cateto adyacente es FAY. De esa forma, llegamos a concluir que el seno del ángulo 20 grados es FAX sobre la magnitud de la fuerza FA y que el coseno de 20 grados es FAY sobre la magnitud de la fuerza FA. Despejando de ambas ecuaciones las componentes escalares FAX y FAY, obtenemos todo el vector de fuerza FA. F sub A como vector es F sub A magnitud por el seno de 20 grados en la dirección Y más la magnitud de la fuerza F sub A por el coseno de 20 grados en la dirección J. Como tercer paso, ahora lo que haremos es descomponer el vector FB
también en sus componentes horizontal fbx y vertical fby. Haremos lo mismo usando las funciones seno y coseno, así como ustedes lo ven, jóvenes, en el tablero. Acá tenemos el vector fb con cada una de sus componentes. Su componente horizontal en la dirección negativa del eje X, por eso acá aparece un -1, y la componente vertical positiva fby en la dirección J. El ángulo de 20 grados estaría ubicado acá, jóvenes, como lo indico en el tablero. Si este es el ángulo de 20 grados, nos damos cuenta efectivamente que el lado opuesto al ángulo es fbx y que el lado adyacente al ángulo es fby. Despejando acá fbx y fby, obtenemos al vector f sub b. Este vector será la magnitud del vector fb seno de 20 grados en la dirección -i, más la magnitud del vector fb por el coseno de 20 grados en la dirección j. Como cuarto paso para la solución del ejercicio, hemos planteado el equilibrio estático. Recordemos que el equilibrio estático dice que la sumatoria de todas las fuerzas en el sistema deben ser iguales a 0. En este cuarto paso, lo que haremos es sumar todas las componentes que actúan sobre el eje horizontal X de ambas fuerzas de tensión. Así, miren acá, jóvenes, en el tablero el dibujo. Acá tenemos la fuerza de tensión F sub A y acá tenemos la fuerza de tensión F sub B. Nos damos cuenta que cada una tiene una componente que actúa sobre el eje X. Pero la componente de F sub A es positiva y la componente de F sub B es negativa. Así, al sumarse, vamos a tener F sub AX dirección Y más F sub BX también en la dirección Y, pero negativa. Por eso aparece acá, jóvenes, este -1. Al hacer esta sumatoria, la igualamos a 0. Condición de equilibrio estático. Reemplazando los valores antes hallados, llegamos a la conclusión, jóvenes, de que las dos magnitudes de ambas fuerzas son idénticas. La magnitud de F sub A es idéntica o igual a la magnitud de la fuerza F sub B. A esto yo lo he llamado la ecuación número 1. Como quinto paso, para la solución del ejercicio, ahora vamos a aplicar nuevamente el equilibrio estático, pero sumando las componentes verticales de todas las fuerzas del sistema. Nuevamente, acá tenemos el dibujo de la fuerza de tensión F sub A con su componente vertical FAY en la dirección J positiva. Acá tenemos la fuerza de tensión F sub B con su componente vertical FBY también positiva en la dirección J. Y tenemos a la componente del peso del tanque. La hemos llamado W sub Y. Y como es negativa, por eso aquí aparece este signo de -1 en la dirección J. Al hacer toda la sumatoria de todos estos componentes, obtenemos, jóvenes, esta segunda ecuación. Magnitud de la fuerza F sub A coseno de 20 grados más la magnitud de la fuerza F sub B por el coseno de 20 grados más el peso por -1, por lo que el peso está dirigido verticalmente hacia abajo en la dirección del eje -y del sistema de referencia. Toda esta sumatoria, jóvenes, la igualamos a 0 porque estamos en equilibrio estático.
Como sexto paso, y ya para finalizar el ejercicio, ahora lo que debemos hacer, jóvenes, es reemplazar esta ecuación número 1 en la ecuación número 2. Y queda de la siguiente forma: magnitud de la fuerza FB por el coseno de 20 grados más la magnitud de la fuerza FB por el coseno de 20 grados va a ser igual al peso del tanque cilíndrico. De esta ecuación debemos efectivamente despejar la magnitud de la fuerza FB, así. Y como el peso del tanque es igual a 600 libras, obtenemos que la fuerza de tensión sobre el cable FB es igual a 319,25 libras. Como en la ecuación 1, jóvenes, habíamos calculado que ambas magnitudes son idénticas, entonces podemos finalmente concluir que esta es la respuesta del problema, que la magnitud de la fuerza FB es igual a la magnitud de la fuerza FA y ambas son iguales a 319,25 libras. Ahora veamos qué más inquietudes nos quedan. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. También espero que ustedes, jóvenes, quienes están viendo el video, no tengan dudas. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.